Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Fuerte pelea entre jovencitos se presentó en el área de San Nicolás, más precisamente en el colegio EPB. Propietarios de Blossom indican que a pesar de estar rodeados de polvo y de que no cuenten con la misma clientela, seguirán en pie con su restaurante. Luis Suárez salió satisfactoriamente de su operación de meniscos, indica que se encuentra listo para ir al Mundial. A Shakira se le acusa de plagio por su nuevo videoclip del Mundial 2014. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Hoy nos encontramos desde un símbolo que representa el logo de nuestra isla, ubicado en un punto estratégico de Aruba. Este lugar visitado por muchos hace alusión al símbolo de Aruba internacionalmente. Iniciamos nuestra misión con imágenes de una pelea que se llevó a cabo entre estudiantes del colegio de EPB en San Nicolás. Esta no es la primera vez que en este instituto se presentan enfrentamientos entre estudiantes, ya que en pasadas oportunidades estudiantes se han ido a los puños literalmente a las afueras del centro educativo. Ayer, en horas de la tarde, se llevó a cabo un caso en el área de San Nicolás, en donde la presencia del cuerpo policial fue necesaria. En el colegio EPB San Nicolás se presentó una pelea entre varios estudiantes, en la cual un joven entró en pánico debido a la pelea. El cuerpo policial, en el momento que llegó al área de la pelea, tuvo que intervenir y separar a estos furibundos estudiantes que estaban peleando. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se solicita la ayuda de la policía en el colegio de EPB, ya que al parecer los jovencitos tienen de costumbre pasarse a los puños en cada situación. Esto prende las alarmas tanto de las entidades estudiantiles como de los hogares para que instruyan mejor a los jóvenes, ya que el respeto debe ser fuente principal para sus vidas. En las últimas horas, la Policía de Colombia desarticuló una poderosa red transnacional dedicada a la adulteración y venta de medicamentos en Colombia y Venezuela. 25 personas fueron detenidas. Luego de un año de investigaciones, la policía logró llegar hasta una vivienda en Cali, en donde, según el director de la DIJÍN, general Jorge Rodríguez, la red preparaba y escondía los medicamentos adulterados. El sistema de seguridad social de Venezuela compraban los medicamentos. Estos medicamentos, en la mayoría de los eventos, tenían fechas de expiración ya vencidas. Igualmente, no correspondían en muchos casos con el número de lote de los fabricantes, de los laboratorios fabricantes. El uniformado aseguró, además, cómo eran trasladados a Colombia. Eran trasladados por los puestos fronterizos en norte de Santander y llevados a unas instalaciones rudimentarias en Colombia, en donde fueron encontradas cajas, stickers, etiquetas, igualmente sellos de laboratorios ya certificados y registros, números de registro del INVIMA. Vendieron medicamentos para el tratamiento de graves enfermedades. Infecciones del VIH, personas infectadas de VIH, personas con cáncer, tratamientos también para personas con alteraciones del sistema nervioso, también tratamientos para el inicio de crisis de epilepsia. Más de 300.000 dosis en el año fueron comercializadas por esta red integrada por colombianos y venezolanos. En Pulso Latino hemos seguido muy de cerca los desarrollos en cuanto al Hotel Westin y al restaurante que aún opera allí, Blossom, el cual ha interpuesto demandas para poder seguir con su permanencia y poder brindar un servicio a la comunidad. Pero la situación cada vez se pone más aguda para este restaurante. Hablamos con los propietarios de Blossom y esto fue lo que nos comentaron. La situación del restaurante Blossom no es desconocida para nadie en Aruba. Sus propietarios han tenido que sortear diferentes inconvenientes después que se anunció la venta del Hotel Ex Westin, en donde ellos aún, y a pesar de todos los contratiempos, siguen operando. Para nosotros ha sido un poco difícil, pero sí tengo que darle gracias a nuestro apoyo local, que claro, normalmente un local no va a venir a comer todos los días a un restaurante, pero de verdad le agradezco a todo aquel apoyo que hemos tenido de nuestros locales que han venido a darnos un soporte. Pero de verdad que no ha sido fácil, porque como ya ves, el hotel está completamente en construcción
Y cuando tú pasas al lado del hotel y ves que está todo cerrado, está en construcción, no vas a pensar que hay un restaurante abierto. Entonces la gente sigue de largo. Si no es por unas pequeñas señales que pusimos en la parte de afuera del estacionamiento, es que la gente puede imaginarse que un Blossoms todavía existe. Pero de verdad que ha sido un caso bastante difícil y lamentable para nosotros. Después de perder el primer caso en la corte, ellos tienen la intención de volver a entablar una demanda para así ver en qué condiciones pueden seguir operando, ya que la afluencia de público, de clientes, ha sido mínima. Hubo un caso anterior de la cual perdimos y ahora vamos a hacer un otro caso, pero ya no prematuro. Va a ser un caso porque anteriormente dijeron que estábamos actuando un poquito prematuro porque supuestamente las ventas del hotel todavía no se sabe si se iba a realizar o no, pero ahora sí sabemos que la venta fue y hay un hotel que se está renovando completo, porque antes habían dicho que era nada más el área de la piscina y el área de la recepción que se iba a renovar, pero ya todo el mundo puede ver que no es solamente el área ni de la piscina ni de la recepción. No solo el hecho que el hotel haya sido vendido ha causado contratiempos, sino también situaciones como el polvo por la construcción. El hotel está completamente desolado, lo que causa que muchas personas no sepan que allí funciona aún el restaurante Blossom. El Río es un hotel todo incluido, pero quiero dejar bien en claro que nosotros no tenemos problemas con el Hotel Río, sino tenemos problema es en el manejo en que se hizo la venta, porque nunca incluyeron a Blossom como parte de esa venta, como parte de ese manejo. Y siento que de verdad nos están como olvidando, como que bueno, vamos a esperar a que Blossom se desangre, ¿verdad? Y no tratar de valorar ese contrato que tenemos 12 años ya existiendo y 9 años más para encaminar. Entonces de verdad que ha sido un poco difícil. En Chile fueron censuradas por Facebook por subir fotos amamantando a sus hijos o con el torso descubierto. Son mujeres que indignadas han decidido dar la pelea para que esto no vuelva a suceder. Iniciaron esta campaña donde lo que ustedes ven son cuerpos de mujeres con pectorales de hombres. Esta es una forma de protestar. Catalina Muñoz nos tiene la siguiente nota. Con 1.230.000 usuarios activos, Facebook es la plataforma más importante de las redes sociales. Sin filtro, se escribe lo que se piensa, pero las políticas para vivir en esta comunidad a veces obligan a borrar y censurar sin previo aviso. Así le sucedió a la administradora del grupo Gear Power, que tras subir una foto de Frida Kahlo con el torso descubierto y luego una suya amamantando a su hijo, recibió una notificación, le borraron el contenido y luego eliminaron su perfil. No te preocupes, esta foto no tiene nada de malo. Así, este movimiento argentino comenzó la campaña en contra de lo ocurrido. Ya suma más de 5.000 adherentes y las fotografías enviadas por mujeres de todos los países no paran de llegar. Alegan discriminación y reclaman que Facebook censure el cuerpo humano cuando no elimina fotos ni páginas donde se muestra violencia gráfica. Son claras al decir que es un hecho repudiable. Creo que algo tan natural como que una mujer amamanta a su hijo y que sea, digamos, prohibido por Facebook y que sea censurado, me parece bastante retrógrado. Podéis ver en ese sentido pornografía y no dicen nada, ver una mamá amamantando a su hijo, dicen algo. La opinión es compartida por Leslie Power, una chilena usuaria de Facebook que hace más de 3 años vivió lo mismo. Un correo le notificó que su cuenta estaba cerrada porque una fotografía en la que amamantaba a su hijo era considerada ofensiva. Como psicóloga y activista, esta imagen para ella representa un acto de apego, lejos de ser una pornografía. Le explico a Facebook en qué consiste la lactancia humana. Por lo tanto, reducir a que los pechos serían un objeto sexual es una manera reduccionista y machista de mirar el cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, es violento. Sus argumentos los entregó a Facebook y 5 días después, sin una respuesta escrita, su cuenta se habilitó. Ellos pueden censurar imágenes porque las reglas son claras y todo está especificado en las llamadas normas de la comunidad. El problema es que casi nunca las leemos. Incitar a la violencia, pornografía explícita o suplantación de identidad son algunas de las políticas que uno como usuario también puede denunciar en el mismo sitio. Estas mujeres quieren seguir luchando por lo que creen es libertad en un espacio que ellas eligen tener.
Leslie ha seguido dando la pelea porque esta foto parece no cumplir con ninguna de las ofensas que la comunidad dice. ¿Es esto un insulto? Juzgue usted. Recientemente se llevó a cabo una noche de información para dar a conocer a los habitantes del barrio Paradera sobre la nueva facilidad multifuncional que vendrá en esta área. Los habitantes tuvieron la oportunidad de hablar con las directivas de este proyecto, como con los arquitectos, para expresarles sus inquietudes en cuanto al nuevo centro que prestará diferentes servicios en el área de Paradera. Anoche se llevó a cabo una velada de información para los habitantes de Paradera, quienes tuvieron la oportunidad de recibir detalladamente un reporte del nuevo proyecto que será implementado en su barrio. Se trata de la facilidad multifuncional que, por gestión del gobierno, será construida en 5 diferentes distritos, y Paradera es uno de estos, donde los habitantes y vecinos a esta área podrán encontrar un lugar donde se prestan diferentes servicios como pago de recibos, oficinas de gobierno, biblioteca y un lugar especial para que la comunidad pueda compartir con los otros vecinos del área un café o un momento de esparcimiento. En esta noche de información, tanto arquitectos como directivas del proyecto de las facilidades multifuncionales explicaron cuál es la idea con este proyecto, y asimismo, de una forma recíproca, los habitantes pudieron emitir sus inquietudes y así entender diferentes tópicos que son relevantes para la comunidad. En Cartagena, Colombia, la felicidad embarga a una joven que logró, después de 17 años, encontrar a sus 3 hermanos que habían sido adoptados en Holanda. Utilizando las redes sociales, ella logró verlos. Noticias Caracol, nuestro canal aliado, estuvo presente en este reencuentro. Ella es Karen Moreno Jiménez, una joven cartagenera que encontró a sus 3 hermanos luego de ser adoptados hace más de 17 años. Hola muchachos, soy de Colombia. Me quedé observando tus fotos y quedé impresionada por tan gran parecido a uno de 3 hermanos que estoy buscando. A través de la red social Facebook, Karen publicó la única foto donde aparecía con sus hermanos antes de ser entregados en adopción, y los encontró sanos y salvos al lado de su familia adoptiva en Holanda. Hola. Y yo apenas que vi la foto, enseguida sentí la conexión en mi corazón, que yo me quería volver loca, como que hay algo me dice que son mis hermanos. Sus hermanos, a pesar de no hablar español, lograron decirle que es idéntica a ellos en los ojos, la nariz, la boca y la voz. Ahora Karen sueña con que sus 3 hermanos puedan reencontrarse con 7 más que los esperan en Colombia para darse un fuerte abrazo. I love you, los quiero, chao. A casi un mes del homicidio de Miguel Ángel Palacio, el joven que murió en Envigado, Colombia, presuntamente por defender un perro, se abrió un nuevo capítulo en este caso, esta vez protagonizado por su madre, quien recibió la mascota por la que su hijo perdió la vida. Jerry es un perro de raza pincher que bien podría pasar desapercibido, pero no para Lina Montoya. La que ahora es su mascota tiene un significado más que simbólico para la madre de Miguel Ángel, el joven que el pasado 5 de mayo entregó su vida presuntamente por salvar al animalito. Es algo que significa tanto para mí que yo por eso lo pedí. No puedo decir que el perrito me va a reemplazar a mi hijo, eso jamás lo podría decir, pero sí es el símbolo, o es el significado de que mi hijo murió, pero quedó el perrito. Esta madre refugia en su nuevo cómplice parte del cariño que tuvo por su hijo. El perro, que vive por un acto altruista de Miguel Ángel, es el símbolo de que la vida debe continuar para la familia Palacio Montoya. Es el legado que mi hijo dejó y realmente él hizo un llamado de atención. Esto fue muy trágico para mí, para la familia, pero yo tengo toda la fortaleza porque me siento como un roble para seguir adelante con esto. El significado de la muerte de Miguel Ángel cobra aún más valor con la creación de la Fundación Arca de Miguel Ángel, que luchará por el respeto de los animales en Colombia y en el mundo. En Estados Unidos se trabaja mucho y se ayuda mucho a los animalitos en general. Así que he venido para acá para tener una serie de reuniones, apoyar la causa y apoyar la fundación de diferentes maneras. Mientras crece la fundación, Lina Montoya tendrá a su lado más que a una nueva mascota. Jerry es la idea viva de lo que su hijo Miguel Ángel quería para los animales: respeto. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.